pasado este verano despreciando la ansiedad. Hace tiempo que lo intento y es que yo quiero cambiar, pero no me sale. Y es que no me vale una vida de cartón. Las parejas se pasean tan contentas por Madrid y parece tan sencillo aprender a ser feliz, pero todo cambia y crece la rabia. Tan directo las amo. No me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer. Cada día me refugio en los nocturnos de Chopin. Es que soy rebelde y no soy mediocre. Soy mucho mejor. Somos odio y miseria repartida por igual y yo solo puedo cantarte al oído mi ridículo. El triángulo de las adaptaciones adolescentes. Para intentar entender qué son y qué hacen, para tratar de estar a su lado con la distancia próxima adecuada, tenemos que considerar que ahora nuestros hijos o nuestros alumnos son el resultado de un triple proceso adaptativo. Cuando nos preguntamos qué les pasa o por qué contestan de una determinada manera, cuando dudamos de si una respuesta será adecuada, cuando nos quedamos desconcertados porque no hay manera de saber qué tiempo emocional habrá cuando lleguemos a casa o cuando empecemos una actividad en el aula, debemos tener en cuenta lo que podríamos denominar triángulo adolescente. En uno de los vértices se encuentran todas las transformaciones orgánicas, fisiológicas de la pubertad. De ellas depende buena parte del nuevo funcionamiento de las emociones, de sus estados de ánimo. Igualmente, condicionan su nueva imagen, su caótica forma de presentarse en el espacio público con un cuerpo descontrolado. Ya hace décadas que se puede comprobar que en una casa hay un adolescente porque el sofá tiene una parte más hundida que el resto. Sin embargo, como también hemos destacado, otro vértice del triángulo lo conforman las presiones y las expectativas sociales sobre lo que significa ser adolescente. Ya no se espera de ellos y ellas lo mismo que cuando eran niños. Podemos observar, cuando se les pregunta sobre las ventajas y los inconvenientes de ser adolescente, cómo algunos responden que cuando eran pequeños no tenían que decidir nada, no corrían el riesgo de equivocarse. Se ve claramente en el comportamiento escolar diferenciado entre los niños y niñas. Casi siempre, ellas lo hacen bien por la presión familiar de ser buenas estudiantes y sacar buenas notas.
presión que los niños no viven de manera similar. La presión por ser adolescente de una manera u otra también tiene que ver con un mundo totalmente comunicado y con las dinámicas del mercado. Ser adolescente significa ser como las imágenes adolescentes que aparecen en una determinada pantalla, la propuesta de una youtuber o la definición de una marca. Ser adolescente también, y especialmente, es ser como los iguales, como los adolescentes y los jóvenes de una generación dicen, practican, que tiene que ser un adolescente. Encontramos, por ejemplo, que una chica todavía no tiene un especial interés por tener relaciones sexuales, pero tiende a buscarlas porque sus compañeras presumen de adolescencia por haberlas tenido. Por eso, al final, hablaremos de cómo practican el hecho de ser adolescentes. La tercera punta del triángulo adaptativo está formada por su permanente necesidad de aclararse. En medio de las dos necesidades adaptativas de las que acabamos de hablar, tienen que responder a la pregunta vital de quiénes son, qué harán con su vida, cómo encontrarán su lugar particular en el mundo. Conviene tener presente que buena parte de sus conductas son aclaratorias. Están destinadas a demostrar que existen y a intentar encontrar, mediante prueba y error, una manera de ser. El adolescente que queremos educar está feliz, desconcertado y a veces sufriendo un singular malestar en el centro de este triángulo. No importa demasiado aclarar a cada momento si son las hormonas, la presión de los iguales o su necesidad de existir y ser visto lo que da sentido a cada comportamiento. Basta con que intentemos tener en cuenta, con nuestras respuestas, que tenemos delante a un adolescente maravilloso, que todo su mundo tendrá que ser leído, no justificado, en primer lugar, como expresión de su adolescencia. Todavía hoy, la expresión más habitual para definir que la hija ha dejado la infancia consiste en afirmar: en casa ya tengo una mujer. Resulta mucho menos habitual considerar que el hijo se ha hecho mayor porque tiene poluciones nocturnas o porque aparecen manifestaciones externas de su maduración reproductiva. En su caso, tendemos a decir, por ejemplo, que ha pasado de etapa porque ha crecido mucho, ha dado el estirón. Un día u otro, para ellos y ellas, llega la pubertad. No podemos hacer nada para acelerarla o frenarla, salvo que tengan problemas con la alimentación o que alguna pretensión fuera de lugar en cuanto a su rendimiento deportivo la altere. Solo nos queda una gran tarea: ayudarlos a vivir el conjunto de transformaciones con la máxima normalidad posible, a encajar las piezas de un cuerpo permanentemente desajustado. La primera de las normalidades que hay que construir es la de los ritmos. Ayudar a construir la normalidad de quien tiene un desarrollo acelerado y la del que va más lento, y será de los últimos en ser visualizado por su físico como adolescente. No es fácil porque los ritmos biológicos y los sociales no van sincronizados. Tenemos a la chica totalmente puber en sexto de primaria que funciona todavía con la lógica de los niños de su grupo. Y tenemos al alumno de segundo de ESO, adolescente entre adolescentes, pero con cuerpo de niño. La extrañeza siempre es doble: la de quien ya tiene el pecho formado cuando las compañeras todavía no tienen, y la de quien querría tenerlo porque las compañeras ya tienen y los compañeros las miran más. La de quien presume de buen tipo entre sujetos desgarbados, la de quien físicamente todavía es escuálido y queda a la sombra de todas las miradas. A veces resulta muy útil una actividad escolar tan simple en primero de secundaria como aplicar la estadística, sus curvas de distribución y normalidad en la clase. Trabajar esta realidad suya en alguna de las actividades académicas. En casa o fuera, siempre ayuda al adolescente poco puber o demasiado puber conocer las experiencias de sus adultos y cómo les fue eso de crecer, de cambiar, lenta o rápidamente. Normalmente basta con dejar caer una palabra tranquilizadora cuando expresan, con más o menos rabia, sus desacuerdos con el físico. Como mínimo, no deben ser sus adultos quienes se desesperen por el retraso o se asusten por avances todavía no deseados. Del mismo modo, es preciso dejar que con el vestuario o el adorno personal intenten aparecer como eso que físicamente todavía no son, pero socialmente sí.
Construir las vivencias de normalidad con las hormonas ya no es tan sencillo. Los cambios hormonales significan una revolución total de todo el sistema de comunicación interna del cuerpo, incluyendo todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, también en pleno desarrollo todavía en el adolescente. De una parte de las hormonas dependerá la progresiva puesta en marcha del sistema reproductor y la aparición de todos los signos sexuales externos. Pero no se trata de un sistema que se pone en marcha en su totalidad a la vez, sino de un mecanismo de relojería fina que va encontrando sus ajustes progresivamente. Por ello, conviene no exasperarse, porque al principio parece que están cansados todo el día. Cuando trabajaba en un antiguo colegio de primaria, una de las compañeras siempre decía que notaba que empezaba la adolescencia de los alumnos cuando oía pies arrastrándose por los pasillos. No hay que alterarse porque en medio del cansancio se muestren hiperactivos y los que acabemos cansados seamos nosotros, los adultos. Muchos de los horarios y las jornadas continuas, por ejemplo, de los primeros cursos de la educación secundaria, no tienen en cuenta esta realidad. Más allá de los impactos mucho más significativos en sus estados de ánimo de las experiencias y las prácticas adolescentes, también el caos hormonal genera alegrías, tristezas y atolondramientos que no se pueden abordar desde el simple razonamiento para que pongan el orden. Pero el alboroto biológico de su mundo nos puede servir para empezar a ayudarlos en la introspección, en la discriminación de unos estados de ánimo significativamente nuevos para ellos y ellas. En algún momento, por ejemplo, tienen que recibir respuestas que ayuden a dar contenido al "estoy muy enfadado" o al "todo es un desastre". Tanto entre las chicas como entre los chicos, todavía sigue siendo muy necesario normalizar la menstruación. Hablar del tema de manera simple y diáfana, en especial hacer que los chicos hablen antes de que aparezca. Ayudar a la chica para que no tenga ninguna connotación extraña tener la regla y que la gestión de los malestares posibles no suponga una singularidad particular entre otros aspectos de su salud. El último paquete de vivencias normalizadoras tiene que ver con cómo ayudar a convivir con tu cuerpo nuevo cada día. Recuperaremos el tema cuando hablemos de la identidad, pero empecemos teniendo presente que el conjunto de cambios desordenados y descompensados de su cuerpo comporta una adaptación progresiva que no es fácil de hacer. Con el caos del cuerpo se mezclan las dificultades por reconocerse a sí mismos en los deseos y las pretensiones sobre la propia imagen, las presiones sociales por ser y aparecer con un cuerpo determinado. Por ejemplo, una mayoría de la multitud de regímenes alimentarios que seguimos en la edad adulta tiene su origen en los desacuerdos con el propio cuerpo de la pubertad y la adolescencia. No nos engañemos, resulta complicado aceptar que no tienes las curvas de la forma y en el sitio adecuados cuando la moda es mini, o al contrario, y cuando algunas de tus compañeras ya parecen perfectas y seductoras modelos. No queda más remedio que repetir en los momentos más inverosímiles que todo es provisional, que todo cambiará, que su figura, singular y única, no es ni puede ser la de ahora, que los componentes de la propia imagen, de la imagen que proyectan de sí mismos o de sí mismas, son bastante más que los que proyecta su cuerpo. En una sociedad de la imagen basada en la estética, es muy fácil depositar en la propia figura los diferentes malestares. Por eso, podemos encontrarnos con que muchas adolescentes canalizan esos malestares de su condición adolescente hacia el cuerpo, ya sea solo con la alimentación o dañándolo. Suman los desacuerdos con el cuerpo y los desacuerdos vitales de todo tipo. Muchas veces nos encontramos con chicas o chicos que pueden ser etiquetados como pacientes de trastorno alimentarios, pero que en realidad tienen adolescencias complicadas momentáneamente, que descargan sus malestares en su cuerpo, incluido también el malestar de no tener el cuerpo deseado. No todos son desacuerdos, también crecen y poco a poco, el adolescente acaba teniendo un cuerpo bonito y proyecta una imagen de la cual él o ella se siente orgulloso u orgullosa que genera envidias, incluso entre adultos. La adolescencia se convierte en la edad de los espejos y ahora de las selfies, el tiempo de Narciso, el dios que se ahoga intentando besar su propia imagen reflejada en un lago.
La reconciliación con la propia imagen llegará por haberlos ayudado a esperar, por destacar lo que tienen de especial, de singular y único, a pesar de su desesperación. Ya está todo en marcha. Ya tenemos la casa invadida por la adolescencia, o si es nuestra profesión, hemos asumido que el alumno que tenemos en clase es inevitablemente un personaje adolescente. A lo mejor ahora toca calma y podemos resituarnos hasta que llegue la siguiente tormenta. ¿Qué tipo de personaje es este con el que tenemos que convivir? Si algo los define, es que se trata de sujetos inmersos en una etapa clave de transformación, de ensayos y tanteos, siempre vivida con una gran intensidad. Inmersos en un cambio permanente en el que desde el punto de vista educativo no resulta muy razonable pedir estabilidad, efectos inmediatos y aparentes de nuestra acción, de nuestros consejos. Están deconstruyendo al niño que eran hasta ahora y ensayan para descubrir lo que desean ser probando, practicando. Y además, todo ello mezclado, sin que se pueda separar el amor, de probar las mates, de los horarios, de la preocupación por la identidad. Aparquemos por ahora los aspectos más sociales, aquella punta del triángulo adaptativo que tiene que ver con la obligación de ser como la sociedad prescribe que debe ser un adolescente. Vamos al personaje que se encuentra en el medio, que tiene que encontrar su lugar en el ya no soy un niño y el todavía no sé quién soy. Intentemos pensar cómo son por dentro. Intentemos tener presente que son niños y niñas convirtiéndose en adolescentes. Ser adolescente significa muchas cosas más, pero para disponer de un esquema que nos permita situar los entusiasmos y las dificultades de cada día, podemos acordar que suele significar estar definido por 4 grandes características. 1. Dedicarse a la confrontación con los adultos. 2. Situar en primer lugar la solidaridad de los iguales. 3. Vivir en estados emocionales imprevisibles. 4. Necesitar descubrir, experimentar. Solo de vez en cuando me he encontrado con un adolescente que no practique su deporte favorito, el rebote. Hoy me he rebotado con la profe. Estoy rebotado con mi padre. Si la pretensión de toda conducta adolescente consiste en demostrar que ya no son niños y que ya son distintos, que existen y son omniscientes y omnipotentes, su principal mecanismo de afirmación es oponerse a los adultos. Puesto que la adolescencia no anula las diferentes personalidades, esta oposición puede adoptar muchas formas, desde las más ariscas hasta las más imperceptibles. Cada chico o chica, de manera diferente, ellas y ellos, pueden tener sus propias formas de demostrar a los adultos que existen. De hecho, tanto en el espacio familiar como en el instituto o en la sociedad, hablar de adolescentes es hablar de conflictos. Esta faceta suya parece dominarlo todo, cuando ni mucho menos debería ser la principal preocupación educativa. Como se destacará en el capítulo de las reglas educativas, es un gran error confundir conflictos con problemas y centrar las tensiones y las respuestas sociales en las confrontaciones y no en las soledades o las dificultades silenciosas. No obstante, en el día a día, la primera pregunta que se hace cualquier padre o madre de adolescentes es si lo está haciendo bien, puesto que se pasa el día peleándose con su hijo o hija. Seguramente el profesor que no está acostumbrado dudará de su pedagogía al ver las tensiones y las provocaciones cotidianas del aula. En todos los espacios de reflexión y formación en los que he intentado intervenir estas décadas, siempre he recordado 3 hechos inevitables. 1. Convivir con adolescentes y tener conflictos es inevitable. 2. Que sea inevitable tener conflictos no significa que haya que pelearse por todo. 3. El problema casi siempre radica en las respuestas. No valen todas y tenemos que aprender y aplicar las correspondientes estrategias antes de responder. Solo cree en ti.
Para empezar debes quererte a ti mismo, después a los demás, y deberás dejar de lado el pesimismo. No conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto. Siento, luego existo, autosuperación y confianza, solo cree en ti. Lo que te propones tú lo puedes conseguir. Que nadie te corte las alas, no se lo permitas. Nadie más que tú conoce lo que necesitas. Evita todo aquel que sea tóxico e interesado. Tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado. Aquí nadie es mejor que tú o ya lo has olvidado. Aquí puedes nadar o ahogarte en tu propio lago. El físico es un envoltorio que no eliges, pero puedes decidir seguir tus propias directrices. Ser como quieres ser y no ser como quieren ellos. En este lugar tu personalidad será tu sello. Y qué más da lo que piensen de ti si ni te conocen. Qué importa lo que puedan decir si solo son voces. Sabes que tienes que seguir sin recibir más voces. No te puedes rendir ni permitir que te destrocen. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, eso es lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, eso es lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo. Y no hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo. En este mundo de canibalismo nadie es intocable. ¿Quién te echará un cable para salir de ese abismo? Mírate al espejo y di, nadie podrá conmigo. Amigos que se irán y otros vendrán, ya te lo digo. Ríete de tus defectos y que no te afecten. Eso te hará más fuerte, me tienes como testigo. Yo caí así aprendí que debía quererme. No dependí de nadie que pudiera defenderme. Solo yo puedo entenderme y ya nunca me miento. Pero para conocerme necesité algo de tiempo. Y ahora sé quién soy y lo que valgo. Sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo, que no es poco. Hay pocos que quieren verte feliz. Para conseguirlo solamente tienes que creer en ti. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, eso es lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, eso es lo que te hace bella. Borra cada huella que deja el complejo en público. Mírate al espejo y sonríe porque eres único. Tú eres único y tú eres única, y no dejes que te digan lo contrario nunca. La sociedad es la que se inventa tus complejos y se aprovecha de ellos. Mejor escucha esta música y desentierra de una vez tu confianza. Pon lo que te importa y lo que no en una balanza. Cuando te des cuenta entonces podrás avanzar. Algunos lanzarán lanzas que ya no te alcanzan. Nos escuchamos en la próxima emisión de Las Medias para Criar.